Muy buenos días. El tema de hoy lleva por nombre la sanidad de los 10 leprosos. Y el texto lo encontramos en Lucas 17, versículos 11 al 19. Es lo que vamos a leer. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, ve, tu fe te ha salvado. Oremos. Padre Celestial, Señor nuestro, en este momento, este pueblo está dispuesto a escuchar tu palabra, está dispuesto a conocerte más, Señor, a conocer tu voluntad. Háblanos, porque tus siervos escuchamos. Queremos oír tu voz, Señor, queremos oír la voluntad para nuestras vidas. Así que, Padre, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, háblanos profundamente a nuestro corazón. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Sucedió una vez en Westminster, hace muchos años, cuando el rey salió por la carretera. Y había mucha multitud de leprosos, pobres, a ambos lados de esta carretera. Era una vista impactante para tener que observar. Y el rey, en su tierna misericordia, simplemente aprobó una ley que los leprosos no deberían volver a estar cerca del camino para atraer a su majestad con su miseria. Eso en el fondo era todo lo que tenía que hacer el rey por ellos. Pero nuestro glorioso rey, Jesucristo, trató a los leprosos de manera muy diferente. Se reunieron con él 10 hombres que eran leprosos. También es bueno colocar en esta introducción que existen varios paralelos entre esta historia y la historia del general Naamán sirio, el leproso gentil que también fue salvado por la misericordia de Dios, que lo encontramos en Segunda de Reyes, en el libro Segunda de Reyes 5, 1 al 19. Tanto la historia de Naamán y el leproso samaritano, ambos eran extranjeros que buscaban la salvación por medio de un judío de Dios. A ambos se les mandó cumplir una acción pequeña, y aparentemente esta acción era irrelevante antes de tomar algún lugar en la salvación. Eliseo le dijo al general Naamán que se bañara 7 veces en el río Jordán. Jesús le dijo a los leprosos que ante el sacerdote, se mostrasen ante el sacerdote, el cual podría certificar la curación, pero no podría sanar a un leproso. En ambas historias encontramos que la salvación ocurrió solo después de haber obedecido al hombre de Dios. Tanto Naamán y el samaritano regresaron ambos para dar gracias a Dios. Las últimas palabras de Eliseo fueron para este general Naamán: vete en paz. Y las últimas palabras de Jesús a este samaritano que había estado, cierto, con esta lepra, fueron: vete en paz, tu fe te ha sanado. Así que en el versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Ese era el camino que estaba entre Samaria y Galilea. Y en el versículo 12 dice que al entrar en una aldea, Jesús, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, los que le piden a Jesús que tenga misericordia de ellos. Estas personas leprosas hacen su pedido a distancia por su condición de contagio y de estigma. Las personas leprosas conocen las reglas de pureza y justamente por eso no se acercaron a Jesús, sino que se quedaron a distancia. Se pararon, dice, lejos. Para poder comprender lo sucedido en este relato, la palabra lepra no tiene en la Biblia el mismo significado que lo tiene ahora. El término lepra proviene del griego y significa escamoso. La palabra hebrea que se ha traducido como lepra puede referirse a enfermedad grave de la piel o enfermedad escamosa. En este contexto, cualquier mancha o problema de la piel era motivo suficiente para separar a la persona de la comunidad y declararla impura. En el fondo, los leprosos, pobres, ciegos y personas estériles eran considerados unos muertos en vida. De estos 10 hombres que tenían la misma necesidad y el mismo problema, 9 de ellos eran israelitas y uno samaritano. Seguramente, al observar a estos leprosos más detenidamente, nosotros nos hubiéramos quedado aterrados, ¿cierto?, al ver las terribles deformaciones que la enfermedad había producido en sus rostros y en las pocas partes expuestas del cuerpo. Este milagro se caracteriza por el número de enfermos del mismo padecimiento. Muchas veces leemos en los evangelios que el Señor Jesucristo curaba toda clase de enfermedades, pero en pocas ocasiones curó varios enfermos del mismo mal. Ahí en Lucas 5, 12 al 15, se nos menciona la curación de otro leproso. En dicha sanación, el leproso sanado realiza varias acciones. Ve a Jesús, se postra con el rostro en tierra y le ruega a Jesús diciendo que si quería podía limpiarlo. Jesús, entonces, fiel a lo que se relata en Marcos 1, 40 al 45, extiende la mano, lo toca, le dice que quiere sanarlo y le dice, sé limpio, y el leproso queda sano. Y una vez que el leproso es sanado, Jesús lo envía al templo. Ese es el caso de esta historia. Pero en la historia de estos 10 leprosos, ellos tienen que moverse acá por fe, antes de que suceda el milagro que ellos esperan. Corresponde resaltar que no todos los leprosos llegan a la fe verdadera, porque solamente el samaritano recibe la bendición de Jesús, pues dice en Lucas 17, 19, y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si comparamos la curación del leproso con la curación de los 10 leprosos, nos damos cuenta de que en la curación de los 10 leprosos sucede algo muy diferente. Los 10 leprosos se encuentran unidos por ese mismo deseo. No le piden nada a Jesús que los sane, solo quieren la compasión de parte de Jesús. La compasión de Jesús se muestra al verlos. Por eso dice en Lucas 17:14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús representa al Dios que ve. Si lo llevamos a un paralelo con Génesis 16, 13 al 14, dice lo siguiente.
Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Así que Jesús representa a ese Dios que ve, que observa. La gente en general tiende a ignorar enfermos y moribundos, porque el sufrimiento y la muerte nos ponen incómodos, no nos gusta. Pero asumimos que nos podemos fortalecer en el fondo, sabiendo que el que vio a esos leprosos, a estos 10 leprosos, también él ve nuestro dolor. Y siente además también compasión de las personas. Así que este puede ser un fortalecimiento para nosotros, ¿cierto? En estos casos y en los cuales hoy vivimos. Por ejemplo, en Éxodo 3, 7 al 8, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Ahí encontramos entonces la compasión de Dios por su pueblo, por su gente. La sanación de la lepra requiere que ellos se den cuenta, primeramente, de su estado de enfermedad y de contagio, y que salgan de las sombras de la muerte donde han sido colocados por efecto de la ley mosaica, el templo y la sociedad de la época que los rodeaba. Ellos tienen que salir de ahí. Así es entonces como estas personas leprosas salen y se ponen a distancia, como esperando un milagro de Jesús. Y desde ahí se hacen presente por medio de su palabra. Jesús le dice, Maestro, ten misericordia de nosotros. Por eso dice Lucas 17:13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero estas personas leprosas aún no son discípulos de Jesús. Para que llamen a Jesús Maestro o Señor, es necesario que ellos se pongan a caminar al lado de Jesús y que pongan en práctica sus enseñanzas. Lo mismo pasa hoy con cualquiera que no conoce a Jesús. Si quiere decirle Maestro, tiene que caminar, conocer a Jesús, recibirlo como Señor y Salvador para poder caminar con Él en la vida. Jesús es claro al respecto. Dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que conoce a Jesús y quiere caminar en el camino que Él ofrece, tiene que hacer la voluntad de Dios. Así entonces, estas personas leprosas tienen ahora la posibilidad de convertirse en seguidores de Jesús, pero tienen que caminar con Jesús. Una vez que estos leprosos han reconocido su enfermedad infecciosa y han pedido a Jesús que los libere del flagelo de la enfermedad, recién ellos pueden escuchar la voz de Jesús, que los manda al templo tal como lo pedía la ley. Jesús le dice que vayan al templo. Por eso en 17:14 el relato bíblico dice lo siguiente. Cuando él los vio, les dijo, id, mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba camino, ¿cierto?, a mostrarse a los sacerdotes, fueron limpiados. Jesús entonces los envía al templo, donde tal vez ya antes han sido expulsados por su condición de leprosos. Por lo que estas personas leprosas tienen entonces que moverse en fe. Por tanto, tienen que ser valientes. Tienen que regresar a un lugar más puro como es el templo. Y aún lo peor de todo, sin ser sanados. Jesús no les da en ningún momento la certeza de que se van a sanar. Solo les manda que se presenten a los sacerdotes.
tal como lo refiere y lo dice Lucas 17:14. Estas personas con lepra no le pidieron a Jesús que los mandara al templo. En ningún momento le habían dicho eso. Solo le pidieron compasión. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es necesario subrayar y dar hincapié que los leprosos no fueron sanados de inmediato, sino hasta que se dirigieron a los sacerdotes y mientras iban en camino, ahí se dan cuenta que la lepra ha desaparecido. El milagro sucede ¿dónde? En el camino y no en el templo, o sea, antes de que ellos llegaran al templo. Por eso, nuevamente el relato de Lucas 16:14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, no es que el Señor Jesucristo, en el fondo, no pudiera hacer el milagro de forma inmediata, no, ni tampoco que no lo pudiera hacer por la distancia, tampoco. Solo el poder de su voz, ¿cierto?, podría haber cambiado la situación. Pero él prefirió y les dijo que fueran, ¿cierto?, al templo. ¿Con qué fin? Para probar la obediencia de la fe en su palabra. A ver si ellos creían en la palabra y en el poder que él tenía. Así que aquellos son sanados por obedecer a Jesús, quien ejerció entonces la prerrogativa divina del perdón. Recordemos que en Lucas 5, 20 al 21, dice lo siguiente. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Así también, hoy, Dios ejerce el poder para sanar. Es lo mismo de hoy. Por eso dice, recordando nuevamente Lucas 17:14, y al final, y aconteció que mientras iban fueron sanados. Jesús sanó a los 10 leprosos. Pero este versículo enfatiza algo mejor, que fueron limpiados, dice, fueron limpiados. Sanar tiene que ver con restauración de una salud corporal, en el fondo. Pero ser limpios incluye proporciones adicionales, como la salud social, la salud también religiosa. Y podemos ver en lo siguiente, que ahora estos leprosos han sido restaurados y pueden nuevamente volver a entrar en la sociedad donde ellos estaban. Una vez más van a poder alabar y ingresar a la sinagoga y al templo. ¿Cómo les iba a cambiar su vida y su ambiente a estos 10 leprosos? Por eso, al leer Lucas 17, 15 al 16, nos dice lo siguiente. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Jesús. Y este era samaritano. Y le dijo Jesús, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Cuando las personas leprosas experimentan la sanación de Jesús, solamente uno de ellos es el que regresa a glorificar a Dios a gran voz. Y también dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias a Dios. Al leer Lucas 17, 17 al 18, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Y los 9, dónde están? Jesús fustiga a los 9 que no le agradecieron. ¿Cómo es que estos 9 no dieron las gracias a Dios? Probablemente ellos, estos 9,
regresaron a sus actividades, a su religión, y ansiosos seguramente de reunirse con su familia y poder retomar su vida normal. Bajo estas circunstancias, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos parado para agradecer a Dios por las bendiciones que nos da cada día? ¿Cuántas veces nos olvidamos de dar gracias a Dios? Dice, ¿cierto? Leyendo nuevamente Lucas, versículos 18 y 19. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Este hombre no se levantó del suelo hasta que Jesús se lo ordenó. La gratitud de este hombre fue recompensada de una manera muy especial. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Esa frase no fue dicha a los otros, sino que solamente a este hombre, a este cierto samaritano que fue sanado. Este hombre fue, además de ser sanado corporalmente, fue también salvado. Es decir, que Jesucristo le otorgó la salvación eterna de su alma. Esta es la fe verdadera, la fe que Jesús requiere para quien lo busca. Así que podemos reflexionar en lo siguiente, que el samaritano fue capaz de patentar el paso de Dios por su vida y vuelve a Jesús agradecido con una salud integral. Él entendió lo que Dios hizo, se dio cuenta de lo que Dios había hecho con él. Creer en Jesús nos convierte, nos sana, nos limpia, nos hace criaturas nuevas, hace posible que ingresemos a la familia de Dios y que vivamos para el reino de Dios. En este relato el samaritano representa en el fondo a las personas que tienen la conciencia clara de que nosotros, los seres humanos, no tenemos mérito alguno ni crédito alguno ante Dios, ante el Dios Todopoderoso. Todo lo que ocurre entonces alrededor nuestro es la gracia de Dios, empezando por el don de la vida. Por eso, ¿cómo podemos vivir sin agradecer, sin ser, cierto, dar las gracias al Señor? Querido oyente, lo invito a buscar la presencia de Dios en su vida y a recibirle como Señor y Salvador de su alma, antes de que usted muera y parta al juicio de Dios. Oremos. Amados, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Pedimos todo esto, Padre Celestial, en los méritos de nuestro Señor Jesús.